Daniel capítulo 6, verso número 10. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando los días domingos, fieles hasta el final. Este es el tema número 28 de esta serie. Tema número 28. Ahora vamos a ver, la sesión pasada vimos la trama, ahora vamos a ver el desenlace de esta historia que es muy conocida, hermanos, pero que tenemos que aprender algunas cosas para llegar ahí, hermanos. Cuando nos sentimos fuertes y tenemos salud, tenemos dinero, muchas cosas, pues estamos listos para enfrentarnos a los leones. Pero esas pruebas, hermanos, vienen no cuando estás fuerte, vienen cuando hay algún problema que vence tus fuerzas. Ahí vienen esas pruebas. Por lo tanto, esas pruebas no se pasan en la carne. Tu fuerza de voluntad y el que tú mismo te eches porras y que tú piensas que eres muy fuerte y que tú mismo entiendes casi es la astrología y toda la cosa, eso no te va a ayudar en ese momento. No te va a ayudar. Muchos jóvenes, pues sí, se creen fuertes porque ahorita no les duele nada, ¿verdad? Y suben y bajan y se desvelan y no pasa nada. Pero como dice la palabra, la juventud pasa en un suspiro. Y cuando te das cuenta, tienes 40 años y entonces empiezas a ver que las cosas no son como las pensabas y que en muchas cosas perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo nada más. Ver a lo mejor a tus hijos que ya han crecido y que ya no puedes atajarlos, ya no puedes decirles, oye, ya no hagas esto porque ya son grandes y te dicen, yo ya tomo mis decisiones y si te gusta y si no, pues lo siento. Hermanos, ese tipo de pruebas no se pasan con buenos sentimientos, se pasan en el espíritu. Y para que estés en el espíritu necesitas la palabra y necesitas tener a Dios presente en tu vida. Y no me refiero a presente en tu vida, no significa que vengas a la iglesia, O sea, eso no me dice nada a mí. O sea, que tú vengas ahorita a la iglesia es bueno, pero esto no significa que Dios esté en tu vida. ¿Sabes cómo se demuestra que Dios está en tu vida? Por las decisiones que tomas. ¿Las tomas en Dios? ¿O las tomas en lo que yo creo y lo que yo creo que merezco? ¿Te imaginas que Daniel pensara como tú? Es que yo no merezco que Dios me envíe a los leones. O sea, ¿dónde está Dios? Yo no merezco que me acusen. Es que no es de merecer, hermanos. Es de lo que Dios va a hacer en tu vida, quieras o no. Quieras o no. Pero vamos a leer y vamos a estudiar un poco este pasaje. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a ver ahora el desenlace, hermanos, de esta historia. Que Dios lo permite, hermanos, Dios lo permite. Porque a pesar de la edad de Daniel, recuerden que en este momento Daniel tiene 80 años. A pesar de la vida de oración
Y del tiempo que llevaba ya caminando con Dios, le faltaban cosas que pulir en su carácter. Hermanos, la prueba es necesaria, ¿eh? O sea, no creas que te vas a librar y que si tú lloras mucho y por eso no sirvo y por eso no vengo y por eso no voy. O sea, no creas eso, va a venir la prueba. Hermano, va a venir la prueba para tu vida. Eso es irremediable. ¿Cómo la vas a pasar? Porque muchos están confiando en muchas cosas que no es Dios. Y en ese momento eso no te va a ayudar. ¿No? Eso no te va a ayudar. En lo que tanto confías. No dice la palabra, no confíen en el caballo ni en las carretas, sino en mí. El Salmo 37, versículo 12 dice esto. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Salmo 37, versículo 12. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrantarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que dura para siempre. ¿Sí, hermanos? Nos vamos a enfrentar a gente que molesta a tu hijo, a gente que te molesta a ti, a gente que molesta tu matrimonio, a gente que molesta tu economía. Sí, nos vamos a enfrentar a eso. ¿Y qué Dios no lo ve? Claro que lo ve. Claro que lo ve. ¿Y no va a actuar? Sí, pero no cuando tú quieras. El que Dios actúe no es para que tú estés contento y para que tú digas, ay no, Señor, gracias, me hiciste justicia. Dios no es así. Dios va a actuar para su gloria. Porque no se trata de ti, se trata de Cristo. Dios va a actuar para su gloria. Por lo tanto, todo lo que Dios permite en tu vida, aunque sea tu error, Dios lo va a utilizar para su gloria. Así que los malvados conspiran, pero el Señor simplemente se ríe. Entonces, como lo dijimos la sesión pasada, hermanos, el que vivir para Dios va a traer una consecuencia. Y es que la gente busca, la gente que no conoce a Dios, trama el cómo estorbar los planes de Dios. Estos hombres planearon contra Daniel, buscaron su caída, buscaron su descrédito y parece que lo encontraron. Pero el Señor solamente se reía de ellos. Porque recuerden, hermanos, Dios no es el autor del mal, pero Dios utiliza el mal para sus propósitos. Dios no es el autor del mal, pero Dios utiliza el mal para sus propósitos. O sea, aún el malo, Dios lo utiliza para el bien de sus hijos. Entonces vamos a continuar en esos pasajes. Daniel capítulo 6, verso 6. Entonces, voy a leer un poco el contexto ahí. Estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. ¿Todos? No todos. Ahí faltaba Daniel, pero pues bueno, ¿se dan cuenta cómo son estos hombres? Así es el corazón del hombre, hermanos. El corazón del hombre le gusta lo malo. Y para planear lo malo se pinta solo. El hombre para hacer lo malo se pinta solo. Se dense cuenta cómo esas películas donde el robo perfecto y cómo hay sistemas de seguridad muy sofisticados, pero el hombre va a encontrar la manera de burlarlos. ¿Por qué? Porque el hombre para hacer el mal es vivo. Es vivo, ¿no? No, yo cuando estaba yo en la preparatoria me enteré de un joven que no entraba, o sea, nunca lo veía yo en las clases, ¿no? Ahí en la preparatoria, pero pasaba de año, pasaba de semestre. ¿Cómo le hacía? Pues lo que hacía
es que pues tenía un contacto con la secretaria, entonces cuando se vaciaban las calificaciones pasaba su lana y le vaciaban ahí aprobatoria, mínima, o sea, para que no se viera tan descarado, ¿no? Pero mínima, pero pasaba. O sea, ¿te das cuenta? O sea, cómo el ser humano, cómo los jóvenes, cómo los adultos buscan la manera de salirse con la suya. Así es el ser humano, así es. Ese es el corazón que tenemos, que buscan salirse con la suya. Estos hombres buscaban salirse con la suya, ¿verdad? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, empezó a quejarse como los cristianos del siglo XXI, ¿verdad? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a él? O sea, hay gente más mala que yo. Pues, según tu opinión. Según tu opinión. Porque ya con ese tipo de quejas en tu corazón, tú eres peor que esas gentes. Hermanos, cuando tú empiezas a quejarte en tu corazón porque Dios permitió algo en tu vida que a ti no te gusta y te empiezas a quejar de que por qué a mí, y dónde está Dios, y no que Dios es real, y yo por eso ya no creo en Dios, tú eres peor de los que con quien te comparas. Porque al hombre le gusta compararse, no, pues yo a comparación del de allá, pues yo soy más bueno, yo soy el papa, ¿no? A comparación del mocha orejas. No, lo que hizo Daniel fue que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Este capítulo, hermanos, nos deja en claro que el decreto no fue producto de una reflexión fría y calculadora de parte del rey, sino que abrumado por estos hombres, además de recibir mucha salamería, decidió sin pensar las consecuencias de firmar un edicto que después le traería muchos problemas. E inmediatamente Dios nos muestra lo que debemos hacer en momentos de mayor dificultad, y es buscar a Dios. ¿Para qué vas a buscar a Dios? Hermanos, sí, Dios te va a dar una respuesta, pero tú tienes que actuar en sabiduría. El problema es que a veces tenemos un problema y nos dejamos invadir por muchas emociones y actuamos conforme a eso, impulsivamente. No digo que las emociones sean malas, hermanos, pero en cosas que son delicadas, como las relaciones humanas, debemos tener mucha cabeza fría. Mucha cabeza fría. Ahora, tenía que tomar Daniel una gran decisión, como se lo dije. ¿Intentaría aventajar a sus oponentes? ¿Se daría por vencido y accedería a su plan? Por si él podía haber pensado, ¿debo arriesgar mi vida así como mi cargo en el gobierno? Si mañana soy devorado por los leones, ¿ya no podré ayudar nunca más a mis hermanos? ¿Qué opciones tenía Daniel? ¿Orar a Dios mediante Darío? O sea, ¿voy a pedirle permiso a Darío para que yo pueda orar? Ni pensarlo. ¿Dejar de orar por un mes? Menos. ¿Podría tal vez orar en secreto en vez de hacerlo con la ventana abierta, mirando hacia Jerusalén como era su costumbre? Pues después de todo, Dios no había ordenado que se orara de esa manera. ¿Acaso no sería más inteligente que durante los siguientes 30 días orara en cualquier otro cuarto que no fuera en el lugar donde él siempre oraba? Eso era imposible, hermanos. Siempre había adorado a su Dios abiertamente. Darles de pronto la impresión a sus enemigos de que había dejado de orar era como una costumbre, como era su costumbre, era tanto negar a su Dios, y eso podría debilitar su testimonio. Si Daniel no había flaqueado cuando era joven, este no era el momento para hacerlo. Uno hasta este punto de la historia, hermanos, diríamos, Daniel se merece ser librado, ¿no? Daniel se merece que Dios lo salve. No sé, y empezamos a idear varias soluciones, ¿no?, que nos gustaría que pasaran. Por decir, cuando vengan a arrestarlo, que se mueran de repente. No, que a esos que lo acusan, que les vaya mal.
¿Cuántos no han pensado de esa manera? No, que los que me acusan que les vaya mal de repente, se les caiga a su casa. ¿Y tú piensas que Dios lo va a hacer? No, Señor, que los que me critican, que se les seque la lengua, que no tenga para comer. Hermanos, si a tu maestro lo criticaron, le llamaron Belcebú, ¿tú qué te esperas? ¿Yo qué me espero? Mejor oremos a Dios que nos dé la fortaleza para dar testimonio de Él en esos momentos. Cuando estamos viendo una película de acción y vemos alguna trama, ¿no? donde lo van a traicionar. Y obviamente, ¿por qué nos enojamos? Porque sale nuestra justicia humana. O sea, como humanos tenemos esa parte de la imagen de Dios de que no estamos de acuerdo con las injusticias. Pero ¿saben cuál es el problema de eso? Que a veces vemos las injusticias porque se trata de mí o de alguien que yo quiero. Pero cuando se trata de alguien que no me importa, pues que se las arregle él. Ese es el problema de la justicia humana. Que se haga la voluntad de Dios en el campo de mi vecino. Conmigo que se haga la misericordia. Entonces, cuando estamos viendo una película de acción o una película así y vemos que alguien va a traicionar, inmediatamente nosotros empezamos a idear que si nosotros fuésemos Dios, haríamos tal cosa. Pero vamos a ver lo que Dios va a hacer con su siervo, ¿no? Seguimos versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, orando y rogando en presencia de su Dios. Yo me imagino a estos hombres, ¿saben cómo? Como que Daniel pues estaba en una casa, pues era un funcionario importante, estaba en su casa orando a la ventana y ya sabían qué ventana abría. Y desde la casa de enfrente lo están viendo. Ah, no, ya se arrodilló. Ya lo cachamos. Nada, porque en ese tiempo no existían los celulares, ¿no? Si no lo grababan y lo subían al Face. Al Face, el grupo El Rey Darío. Ahí lo suben para que todos sepan la clase de persona que es Daniel. ¿Ah? Sé que él es muy, pero es un desobediente a las leyes. Y mira, corriendo, ¿verdad? Fueron luego ante el rey. O sea, no se tardaron, les gustaba. Bueno, ya encontramos cómo vamos a ejecutar. Y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, que sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Ahí vemos el motivo por el cual lo acusaban. ¿Cuál es el motivo? No es persa. Es un esclavo. Como un esclavo va a ser mi jefe. ¿Cómo? Eso es impensable. ¿Ah? No, es que ¿cómo este hombre me va a mandar? No, ¿cómo crees? Si ni mi hermano es, ni mi papá es, ni mi mamá es, ¿por qué? Como los persas, ¿no? Ahí. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día haces tu petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hermanos, Dios no era el único testigo de la oración de Daniel. También los conspiradores conocían su costumbre de orar y se acercaron a su casa para espiarlo y encontraron lo que querían y lo reportaron. Y veamos la astucia terrenal, hermanos, que tenían, porque sin duda la tenían. Habían planeado todo con salto y seña, habían tramado de una manera cuidadosa, pero hermanos, entre más el hombre trama, más se acerca a la voluntad de Dios. Le preguntan sobre el edicto al rey. Le dice, oye, ¿te acuerdas, oh rey, del edicto que firmaste? Y él dice, sí, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Bueno, pues hay alguien que no te respeta.
Y vamos a ver un pasaje similar, hermanos, sobre esto. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Entonces, algo tenemos que aprender aquí, hermanos. Y es, si estás en autoridad, no hables ni actúes a la ligera, porque eso te puede traer un gran peso. Te puede traer un gran peso. Y voy a citar otra historia donde sucedió lo mismo. Donde esa manera de hablar tan fácil, dejarte llevar por la emoción, por el momento, puede hacer que tus planes se frustren. No hables de más. No hables de más. Sé prudente al hablar, sé prudente en el actuar. Jesús dijo que debemos ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Es decir, no quiere decir que somos cristianos y a ella me voy a poner como Martín que me abofeteen. No, sino que debemos actuar con inteligencia en asuntos que requieren delicadeza. Debemos actuar con inteligencia. Hay muchos asuntos que quisiéramos actuar con violencia, quisiéramos actuar con los golpes, nosotros también la sabemos decir, ¿o no? No, yo quiero encontrarme a esa mujer o a ese hombre y decirle hasta lo que se va a morir. Bueno, ponte a pensar, ¿eso es lo que Cristo haría? O sea, lo haría si va en contra de lo que la palabra dice. Recuerden cuando fue al templo. Dice que con un azote de cuerdas los sacó a todos porque parecía un mercado. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es la razón? Mi casa, casa de oración será llamada. ¿Más ustedes la habéis vuelto? O sea, ¿cómo se podía orar en el templo si por aquí gritaban, cambie sus monedas aquí, cambie sus monedas acá? Y el otro, corderos, corderos, cabras. ¿Cómo se podía orar en el templo? El dueño del templo, ¿qué? ¿Tú qué harías si en tu casa, en tu patio, ya se puso un puesto ambulante? Vende tines y vende carcasas de celular. Y todo, llévelas de 10, 15, jefa. Jefa, aquí lo tenemos, ¿de cuál color quiere? O sea, y tú llegas a tu casa, está en tu casa, ¿qué vas a hacer? No, como soy cristiano, pues ahí lo dejo hasta ver a qué hora se quiere ir. No, hombre, le dices, ¿no? ¿Sabes qué? O te sales, o llamó la autoridad, ¿no? ¿Esos son los cristianos? Ay, sí, no. O sea, cuando dicen esa frase, son ignorantes, hermanos, en verdad, porque no saben qué es eso. O sea, es como una persona aquí, ¿no? Que dice, no, es que, ¿cómo se llama? Es que los cristianos no deben mentir, ¿eh? Los cristianos no deben robar. Ah, ¿solamente los cristianos? O sea, nada más para nosotros aplica la ley. Pues, ¿todos o no? Pero se van con esa, así no son, ¿esos son los cristianos? No, hombre, mira, si te enseñara cómo son los cristianos, cómo es la ley de Dios, ¿quieres que te diga cómo son los cristianos? Sí. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Esos son los cristianos. Ah, pues yo no creo en un Dios así. Qué bueno, porque tu Dios no existe. Tu Dios no existe. Qué bueno que sigas pensando en tus rollos, porque tu Dios no existe. Todo lo que un Dios que está fuera de la realidad de la Biblia no existe, hermanos. Eso es su rollo de ellos. Entonces, debemos ser prudentes como las serpientes. ¿Cómo son las serpientes? No que seas serpiente, que seas como las serpientes. ¿Cómo es la serpiente? Va a morder una vez. Pero esa mordida tiene que ser fatal. ¿No? Entonces, vamos a actuar ¿cómo? Con sabiduría. Con sabiduría. Con prudencia. No hablando de más y hoy más, hoy hermanos, que en verdad todo se graba, todo lo suben a redes sociales. Entonces, imaginas, o sea, hablar de más trae muchas consecuencias. Si en esos tiempos, me acuerdo, ¿se acuerdan de este hombre Tiziano Ferro? Era un italiano él, o es un italiano. Dijo algo que no gustó mucho. ¿Cuál? Pues que las mujeres mexicanas eran feas. ¿Cómo se le vino todo encima? Por hablar de más.
no vamos tan lejos, ¿no? Este grupo mexicoamericano, ¿no? Que no le gustaba la comida mexicana y tienen más cara de paisanos que nada. Pero ellos diciendo que no les gustaba. Y esas palabras sin pensar, ¿qué trajeron? ¿Que su carrera? ¿Se dan cuenta, hermanos? Hablar de más o llevarse por una emoción puede hacer que tus planes se frustren. Debemos ser muy prudentes en lo que vamos a hablar o cómo vamos a actuar en cierta situación. No quiere decir que no actuemos. Claro que vamos a actuar, pero no por impulsos, sino por sabiduría, hermanos. Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. A ver, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ¿eh? ¿Por qué no hizo ningún milagro? Porque no era necesario. La función de Juan el Bautista no era hacer milagros, era preparar el camino del Señor. Recuerden que los milagros, hermanos, son para respaldar lo que se había dicho. ¿Ok? O sea, los apóstoles hacían milagros para respaldar la palabra autoritativa. Todavía el canon no estaba completo, entonces los apóstoles predicaban y hacían milagros para confirmar la palabra. Por eso hoy ya no hay apóstoles. ¿Por qué no? Porque el canon, el propósito de los apóstoles ya se cumplió. ¿Cuál fue el propósito de los apóstoles? Hacer el canon. Cartas, todo eso ya lo escribieron los apóstoles. Ya se cerró el canon, ya no necesitamos apóstoles. ¿Por qué? Porque ya se cerró el canon. Decir que hay nuevos apóstoles es que va a haber otro testamento nuevo. ¿Habrá otro testamento nuevo? No, si la mayor revelación es Jesús. Los apóstoles, su función es mostrarnos la traducción del Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, todas las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento ahora se muestran en el Nuevo. Los apóstoles nos muestran cómo se cumplieron esas cosas. Bueno, pues llegaban hablando un evangelio extraño, ¿no? Los apóstoles, como que un evangelio extraño, algo que era novedoso para ellos. ¿Cómo se confirmaba que era mensaje de Dios? A través de señales y milagros. ¿Qué? A través de señales y milagros. Juan el Bautista, su propósito no era anunciar un nuevo evangelio. Su propósito era señalar quién era el Mesías. Y se cumplió el propósito. ¿Ok? Entonces Herodes lo aprisionó. Versículo 15. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, ¿qué dijo? Pídeme lo que quieras. Ay, Heroditos, ay, Herodes. ¿Eh? Ay, Pancho Pistolas, ¿verdad? Ahí estaba. ¿No? Como yo me creo Juan Camaney, le digo a mis hijos, pídeme lo que quieras. Porque todo lo que toca la luz, ¿no? Como Simba y Mufasa. Y cuando te pide algo que sabes que le va a hacer un mal,
pues ya hablaste de más. Ya hablaste de más. ¿Ah? Y le juró, versículo 23, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Eso no lo podía hacer Herodes, ¿eh? Él era un subordinado de Roma. Eso no lo podía hacer. Pero habló de más. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y él le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, ¿qué? Se entristeció mucho. ¿Ven lo que trae el hablar de más y el hablar sin pensar? Te va a traer tristeza. Te va a traer tristeza, te va a traer mucho pesar. Mucho pesar, ¿no? Jóvenes que dicen, yo ya no te necesito, mamá. Yo puedo solo. A ver si de veras. Ya cuando lo ves afuera, pues come una vez al día. ¿Verdad? Un pantalón se lo pone y el otro lo lava. Y luego al revés. ¿Verdad? Y se empieza a vestir de lo regalado. Y el joven que le gustaba los tenis de marca y la ropa que él no se compraba más que en Suburbia, ¿verdad? Ahora baja, pero él puede. ¿Verdad? La mujer que dice, yo no te necesito, cabezón. Yo no te necesito, bufón. Yo puedo sola. Yo trabajo. Yo gano mi dinero. Esta casa es mía. Y cuando te quiero te corro. Vale, lo corre. Y se empieza a dar cuenta que no es como ella piensa. ¿Verdad? Tengan compasión, soy madre soltera. No porque quisiste. Porque no querías autoridad, ¿verdad? Porque tú podías. Entonces los hijos empiezan a descarriar. La casa, pues no hay comida, tienen que empezar a comprar comida y estar comprando comida es caro. No te alcanza. ¿Verdad? Y llega a la casa y no hay gas. Porque o atiendes la casa o trabajas. ¿Cuál de las dos? Y cuando te enfermas, mujer, ¿quién te acerca un tecito o el paracetamol? Porque los hijos están en la escuela. El hijo ya tiene novia y pues no llega a la casa. ¿Verdad? Pues no que podías sola. Pues demuéstralo que puedes. Sin llorar y demuéstralo. Hablar de más, pensar o actuar sin pensar va a traer tristeza, hermanos. Te va a traer dolor. Te va a traer dolor. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. La lujuria, la vanidad de Herodes, de por sí Herodes era muy impulsivo, le costó la cabeza a un siervo de Dios. Hermanos, ¿cuánta gente no le corta la cabeza a sus planes a futuro? Porque habló de más o se dejó llevar. Otros le cortan la cabeza a su testimonio por hablar de más o dejarse llevar por el momento. Otros le cortan la cabeza a su economía porque se dejaron llevar por el dinero fácil, ¿verdad? Nada más voy a apostar en el casino en línea y vas a ver, no, si le pego, esposa mía, vas a ver lo que te voy a comprar. Y de pronto en la tarjeta tienes una buena deuda, porque te dejaste llevar por el dinero fácil, ¿verdad? No, es que yo le prometí a mi hijo el TEC de Monterrey y no sé cómo le voy a hacer, pero de qué va.
Y ahí lo ves sacando un préstamo, hipotecando la casa, vendiendo el auto. ¿Y qué crees? El hijo reprobó y tú tienes una buena deuda. ¿Va? No, yo le prometí a mi esposa que le iba a sacar de este muladar. Ajá. ¿Y a dónde vas a ir? No, me dijeron que esa casa es un palacio ahí. Pero no te alcanza. Pues no sé cómo lo voy a hacer, así tengo que vender mi alma. Por hablar de más. ¿Ah? No hables de más. No hables de más. Piensa lo que vas a hacer. Porque si no, cuando te vengan a reclamar, te vas a entristecer, te va a pesar y no vas a poder cómo solucionar. En ese momento, todo lo que el rey pensó fue encontrar la forma de salvar a Daniel, preparándose de que no contaba con mucho tiempo, ya que la justicia de Media y de Persia se caracterizaba que por aquí encontraban un culpable y por aquí lo mataban el mismo día. Era costumbre ejecutar al criminal el mismo día en que se pronunciaba la sentencia. Así que el rey hizo todo lo posible hasta la hora de la puesta del sol para liberar a Daniel. O sea, hasta la última hora del día trató de librar a Daniel. No hay duda de que tenía asesores legales, los mejores abogados, investigando en algún punto, alguna línea que estuviese mal escrita. Y hermanos, ¿nos damos cuenta cuál grande es la diferencia entre Darío y Nabucodonosor? ¿Qué hubiera hecho Nabucodonosor? A mí no me estén diciendo lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Cuando le dijeron, no hay unos judíos que no te respetan, se enojó y calentó el horno 7 veces más. Pero este hombre como que... No, pues no, a ver, hay que contarle a ver si el gato tiene 5 pies, pero nada más tiene 4, a ver si tiene cómo encontrarle. ¿Podríamos imaginarnos así a Nabucodonosor? La experiencia de Daniel, hermanos, y sus amigos nos enseñan que hay ciertos factores que son indispensables para vivir vidas victoriosas. Y una de ellas es un carácter fuerte en Dios. Necesitamos un carácter fuerte en Dios, hermanos. Una fidelidad inmutable. Un valor que no es intimidado por los poderes terrenales. Tienes que ser valiente, hermanos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa ser valiente? Que no te muevan de lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Cuando Dios te manda a algo, la gente va a tratar de que tú desistas. Obviamente, cuando nos íbamos a casar, no, ¿ya lo pensaste bien? No, o sea, piénsala bien, porque a mí me fue mal. A mí me fue mal, o sea, si te contara lo que esa mujer me hizo. Bueno, está bien, te fue mal, pero te fue mal porque no conoces a Dios. ¿Pero te das cuenta? O sea, si tú no eres valiente, vas a desistir. Los que van a las bodas comunitarias, eso les vamos a preguntar. ¿Están seguros? No porque me esté yendo mal. ¿Estás seguro? Porque varón, es un compromiso muy fuerte. Tienes que tener carácter. Y carácter no es que seas un gritón. Carácter es que sepas dónde va tu familia. Hay cosas que no puedes permitir. No puedes permitir. ¿Por qué? Van a dar al traste con tu familia. ¿Amas tu familia? Tienes que tener carácter. Tienes que tener fidelidad inmutable a Dios. A Dios. ¿Quieres salir victorioso? Cristo es el camino. Cristo es el camino. Una vida de oración constante.
necesitamos para llevar una vida victoriosa? Una vida de oración constante y una fe que viene como resultado de la lectura de la palabra. Tienes que tener fe, pero no en lo que tú quieres que suceda. Fe en lo que dice la palabra. Nos vámonos por la parte final. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Hermanos, en el imperio persa se consideraban que los reyes eran la encarnación de la deidad. Por lo tanto, sus edictos eran irrevocables, porque eran dioses, según ellos. Y te voy a decir algo que dijo un reformador, y lo voy a poner aquí. Si tienes tantos asuntos para atender que no tienes tiempo de orar y estudiar, tal vez tienes más asuntos de los que Dios quiere que tengas. Si tienes tantos asuntos que no puedes orar ni estudiar, tal vez tienes más asuntos de los que Dios quiere que tengas. El hecho de que tengas muchos negocios y eso no te aleja de Dios, yo creo que eso no es de Dios, aunque tú pienses que sí. Es para tu ruina. ¿Sabían que este viejo de Daniel, estadista, era un hombre con una voluntad de hierro? Y no era probable que se diera. El foso de los leones tenía pocos terrores para él. Preferiría estar en el foso de los leones con Dios que fuera de él sin él. Y es 1000 veces mejor, hermanos, estar en el foso de los leones con Dios y aferrarnos a nuestros principios que estar fuera y tener dinero pero sin principios. Es mejor estar en el foso de los leones, pero con Dios, que fuera del foso sin Dios. Es mejor, hermanos. Tal vez los leones no son animales como aquí. Son personas que, como dice, me rodearon como toros de Bazán, como al Señor Jesús. Es de gran compasión, hermanos, aquellos hombres que han obtenido su posición en la vida deshonestamente. Es de gran compasión aquellos hombres que han ganado su dinero deshonestamente. Es de gran compasión. ¿Por qué? Porque tendrán que dar cuentas. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Y con ese pasaje vamos a ir terminando. Vamos a analizar algunas cosas aquí y vamos a ir terminando esta sesión, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Los hermanos, tienes que ser valiente. Seguir a Dios. Leer la Biblia. Llevar una vida de temor ante Él no es para cobardes. Por eso dice la palabra: el reino de los cielos sufre violencia y solamente el valiente lo arrebata. Significa, el reino de los cielos muchos luchan por entrar, pero solamente el valiente va a entrar. ¿Quién es el valiente? El que no le importa perder su vida con tal de agradar a Dios. Es como aquella parábola que dijo Cristo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un terreno y fue y vendió todo y compró aquel terreno. ¿Qué significa? El reino de los cielos es para aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por obtener a Cristo. Eso es ser valiente, hermanos. Ser valiente no es que hagas lo que tú quieras y que a ver quién me dice algo. No. Ser valiente es aquel que sabe cuál es la voluntad de Dios y sabe lo que eso implica. Sabe que se va a echar de enemigo a su mamá. Lo sabe. Que si toma esa decisión, se va a echar de enemigo a su mamá. Sabe que si toma esa decisión, sus hijos le van a decir que si esos son los cristianos. Y
no lo quiere, ¿verdad? Porque lo estás obligando a ir a la iglesia. No lo quieres porque tiene que orar. Ya tiene sueño y hay que leer la Biblia. Y tú le dices, no, mijito, antes de dormirte vamos a leer la Biblia. Ay, papá, o sea, qué malo eres. O sea, ni en la casa de fulano los hacen leer así. Pues qué bueno. ¿Quieres hacer eso? Vete a esa casa. Pero aquí en mi casa, ¿qué? Se hace esto. Sí, hay decisiones donde te vas a echar de enemigos a muchas personas. Pero tienes que ser valiente. Porque un cobarde no va a entrar al reino de Dios. Primer libro de Samuel 23:19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orés, en el collado de Agila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. O sea, lo que vemos acá es que la gente ya sabía que Saúl consideraba su enemigo a David. Ya lo sabían. Por eso van y le pican la cresta a Saúl. ¿No está David ahí escondido? Pues ve por él, te vamos a ayudar a que lo atrapes. No, pues sí tienes razón. Dios ya escuchó mi oración. Dios por fin me va a hacer justicia. ¿Será? Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ver el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré de entre todos los millares de Judá. Ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David en el desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado. O sea, iban rodeando de un lado al otro y se iban a encontrar en algún punto. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Y por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamat Lecot. Entonces David subió allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Mientras las fuerzas de Saúl iban por un lado de la montaña, las de David andaban por el otro. Cuando los perseguidos ya estaban a punto de ser rodeados, llegó un mensajero con el urgente informe de una invasión filistea que obligó a Saúl a suspender la persecución y regresar, razón por la cual le pusieron en aquel lugar la roca de la separación. Hermanos, ¿de cuántas formas nos libra Dios del mal? A algunos les parece esto un golpe de suerte que tuvo David, pero fue la mano de Dios. Hermanos, Dios a veces permite hasta que te echen a los leones. Sí, Dios permite muchas cosas a veces que son difíciles de pasar, pero no olvides que Dios tiene el control. El hecho de que sucedan no quiere decir que Dios no esté contigo. Vamos a vivir muchas cosas difíciles, hermanos. Los hermanos, tengan bien presente esto: el mundo no ama a Dios, el mundo odia a los cristianos, el mundo no quiere la verdad, el mundo ama más las tinieblas, aman más la mentira, aman más la injusticia, y aquel que no ame lo mismo será el objeto de la persecución. Como dijo Cristo, debemos ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Somos perseguidos, pero no somos tontos. Debemos actuar de una manera astuta, de una manera inteligente, y esto lo respaldará Dios, hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría para saber actuar en esos momentos donde seremos perseguidos, incluso para ellos encontrados culpables. Pero siempre hará resplandecer su palabra en nosotros. Hermanos,
Yo me acabo de enterar, pero ya en esa parte de Guerrero, de Oaxaca, ya están encarcelando cristianos, porque no se arrodillan ante la Virgen y no se arrodillan ante toda esa parte de que ellos tienen para traer la lluvia y para traer todo ese tipo de rollos. Los cristianos están siendo encarcelados. Y sí, hermanos, la justicia en esos casos no dice nada. Sacan publicaciones de tal mujer fue maltratada, tal cosa, tal XY cosa, pero con los cristianos se guarda silencio y así será. Pero ¿saben quién no va a guardar silencio? Nuestro Dios. Entonces, hermanos, sí, hasta puede Dios permitir que lleguemos a la cárcel. Yo recuerdo, para ir terminando, un testimonio de un pastor que lo acusaron de un homicidio. Obviamente él no lo hizo, pero lo acusaron. ¿Y qué creen que hizo la justicia? Que lo encontró culpable. Porque aquí en México eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y lo metieron a la cárcel, en el área de los más peligrosos. Pero Dios lo metió allí por un propósito. Levantó una iglesia dentro de la cárcel. Pero imagínate todo lo que él perdió. Su familia, su libertad, su trabajo. Pero Dios lo metió allí con un propósito. Al cabo de 10 años, encontraron que era inocente. Al ver el principio de la historia, te empiezas a pensar, qué injusto es Dios, ¿verdad? Qué injusto es Dios. Pero cuando ves toda la historia completa, te das cuenta que Dios hizo algo mayor en la vida de este hombre. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta, hermanos. A veces cuando estamos en la situación que nos encontramos, solamente vemos esa parte de la historia y decimos, Dios es injusto. Pero cuando vemos todo lo que Dios va a hacer, te vas a dar cuenta que Dios es más sabio que tú. Y que si Él permite algo, es porque Él se va a glorificar en tu vida. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, para actuar en problemas que van a surgir y que seguirán surgiendo, pero que debemos actuar con sabiduría. Debemos actuar con sabiduría, hermanos. En situaciones donde requieren cabeza fría, ora a Dios, busca en la palabra constantemente y Él te va a dar sabiduría. Porque los enemigos dicen, Él va a actuar de esta manera. Y yo no se actuó de esa manera. Y eso como que los desbalancea y Dios es glorificado. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar ese tiempo.